Leemos palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. En pocas palabras, yo sé en quién he puesto mi fe. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concede el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. En los textos que acabamos de leer, encontramos el apóstol Pablo dando palabras de ánimo, palabras de aliento, donde le dice a Timoteo, me acuerdo de tus lágrimas, pero algo que me llamó la atención es que, y es de lo que yo quiero hablar, es de la fe, y es de la fe no fingida, de la cual el apóstol Pablo le dice a Timoteo, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice, y sé que también mora en ti y está en ti. O sea, habla de una secuencia, la cual la abuela le transmitió a la mamá le enseñó, le inculcó a él, fue la madre, el padre Timoteo, como dice la historia, dice la palabra, era griego, no era pagano, por así decirlo, muchos escritores lo describen de esa manera, pero la madre se esforzó y se encargó de instruir a Timoteo en, en el camino, en lo que hoy conocemos. Y me llamó la atención porque el apóstol Pablo habla de una fe no fingida, pero le dice, aviva el fuego de donde Dios está en ti. Se aviva. Timoteo, hermano, estaba pasando una situación muy grande, pero algo que me llama la atención y estudiando el trasfondo, el que le escriba a Timoteo, anímate, esfuérzate, mira, te aconsejo, Timoteo, que te levantes. Fue el apóstol Pablo y la condición en la que estaba el apóstol Pablo cuando le escribe esta epístola a Timoteo, hermano,
era algo fuerte, ¿sabe? Pues estaba reinando en ese momento, si no me equivoco, Nerón. Y Pablo, aparte de eso, aparte que estaba preso, hermanos de la fe, compañeros, lo habían abandonado. Ya todo lo que el apóstol Pablo estaba viviendo. Pero algo que me llama la atención es que cuando Pablo en Hechos capítulo 16 toma a Timoteo y lo hace un colaborador suyo, Pablo, todo lo que habla de Timoteo, Pablo nombra a Timoteo en 12 de sus epístolas, lo nombra en 8, y una lo dice como verdadero hijo de la fe. Y es porque es la fe lo que en ese momento en lo que Pablo estaba atravesando, lo mantuvo, hermano, o lo mantenía, hermano, vivo, vive esa llama de lo que, de quien él había creído, de lo que él había creído. Porque es la fe que traspasa toda adversidad, todo problema. Dice, guarda el tesoro, porque yo sé que el Señor guardará, me dice, me guardará de lo que por venir, porque Pablo más adelante le dice a Timoteo, ya yo estoy ya listo, preparado para qué. Más adelante se lo dice, para morir. Estaba seguro y claro de lo que se aproximaba para él. Pero él dice, el Señor guardará mi depósito, buen depósito. O sea, vea la convicción donde estaba la mente de Pablo. Pero para hablar de la fe y entender un poco más de la fe, en nombre de Cristo, Gloria a Dios. Quiero que algún hermano se esté ubicando en Lucas capítulo 17, versículo 1 al 6. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, más hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuere que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdonarle. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y él os obedecería. El versículo 1 dice, imposible es que no vengan tropiezos. Imposible es, yo a este hermano, que no vengan dificultades, problemas. Imposible es. Pero más él dice, si tuvieres fe, ¿cómo? Grano de mostaza. Y me llama la atención lo que es el grano de mostaza, porque Jesús lo usó en en algunas de sus parábolas, y lo vemos en la mayoría de los evangelios, Lucas, Mateo. Y en Mateo 17:20, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada será imposible. Aunque Jesús describe la semilla de mostaza como uno de las semillas, como la semilla más pequeña, no efectivamente es la más pequeña, pero entonces, ¿por qué Jesús, y yo me hacía esta pregunta, por qué usó el ejemplo de la semilla de mostaza para hablar de lo que era la fe? Muchos hablan y he escuchado predicadores, de que, hermano, tú tienes que tener fe como una semilla de mostaza, hablando de que no importa si es poquita tu fe, por tal que no se apague, eso basta. Pero estudiando sí las características, eh, ¿cómo diría yo? De la semilla de mostaza, encontré
Y el motivo, o algunos motivos importantes, por el cual Jesús tomó la semilla de mostaza como ejemplo. Al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Y es que, aunque la semilla de mostaza es pequeñita, Jesús no les hablaba del tamaño de la fe. Ese no era lo que Jesús les quería transmitir. Sino que una de las características de la semilla de mostaza, que aunque es pequeña, es lo fuerte que es. Quizás es fuerte, es resistente a ser pisada, aún al fuego, no detiene, no la mata, no la detiene. Y es importante, y cuando estudié esto y analizaba esto, y de eso se trata nuestra fe, y de eso se trata este camino. Y una fe, hermano, que ni el fuego, las aflicciones, ni ninguna dificultad que venga, mate esa fe, mate esa semilla de fe en nosotros. Gloria a Dios. Y aunque la semilla de mostaza, como toda semilla, tiene que morir, yo llevaba esto a la idea, o como una aplicación para nosotros. Esa semilla es sembrada en nuestros corazones por medio del mensaje, por medio de la palabra de Dios. Si hay algo que tiene que morir en nosotros, o lo que hace la fe, o debería ser la fe, matar el orgullo, matar los malos deseos, que eso hace la semilla cuando es depositada en buena tierra. Ella muere. Pero nosotros tenemos que dejar morir. Hacer morir, dijo el apóstol, lo terrenal. Todo aquello que impide esa buena semilla, esa semilla de fe que esté en nosotros, todo lo que impide que crezca, nosotros tenemos que apartarlo. Para que pueda crecer en nosotros, hermanos, una fe no pequeña, y la cual, aunque puede ser golpeada, y es golpeada, y el enemigo, como le dije al principio, busca las maneras, diariamente cambia los métodos, todos los días, busca la manera, hermano. Nosotros no debemos permitir, esté en nosotros, porque el apóstol Pablo no le dijo a Timoteo, voy a orar por ti, ven, para que tu fe se aumente. Los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Él le dijo, no, si ustedes tuvieran fe, o sea, dándoles a entender que si la fe de ustedes, aunque sea pequeña, es fuerte, soporta el fuego, soporta las dificultades, con eso, aunque vengan tropiezos, van a salir victoriosos. Amén. Gloria a Dios. Con eso ustedes van a avanzar. Pero cuando vemos, hermano, que nuestra fe, hermano, o la fe de alguien que nosotros en un tiempo consideramos, ¿qué pasó con esta persona? Y es porque todo está desde el inicio, todo comienza de un buen inicio, todo. Porque aparte de la semilla de mostaza, Jesús habló de la semilla que era sembrada en 4 tipos de tierra. Mateo 13. En nombre de Cristo. Gloria a Dios. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 70, y cual 30 por uno. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 170 y 30 por uno. Aleluya. Gloria a Dios. Y me agradó mucho de la parábola del sembrador, fueron las últimas dos tipos de tierra. Y es que el que fue sembrando entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, no es que es sembrada en buena tierra, no es que fue sembrada en mala tierra, sino que el afán del siglo, el engaño de las riquezas, hicieron que la buena semilla fuera infructuosa. O sea, no es que fue mala la semilla, sino que lo que creció la ahogó. Muchas veces lo que ahoga nuestra fe es lo que nosotros mismos dejamos que crezca en nuestro entorno. El afán. ¿Y qué nos afana? Cuando hablamos de afán es preocupación, angustia, nos atemorizamos. Y todo eso hace que la fe, esa buena semilla, dé fruto. Y muchas veces da fruto. Porque Pablo habló de Timoteo y lo describe en Hechos 16 como un joven de aproximadamente 20 años, hermano, conduciéndose de una manera recta, joven presto para el servicio, fue colaborador de Pablo en todo, lo que hacía, lo hacía de manera eficaz, todo lo que el apóstol Pablo decía, le decía, lo hacía. Y ciertamente, como a todo creyente, llegó un momento, como lo leímos, se empezó a turbar. Pero Pablo lo único que le dijo, yo sé que en ti hay una fe no fingida. Avívala, avívala. ¿Y qué la apagó? ¿O por qué Timoteo llegó al punto de como apagarse? Porque el apóstol Pablo dijo, aviva, avívate. Si le dijo, avívate, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, porque estaba apagado, se sentía tal vez atribulado, estaba siendo perseguido. Y eso es lo que pasa con las situaciones que día a día chocan, o nos chocan a nosotros. Cuando la comida, no está el alimento, cuando hay una enfermedad y no hay cómo ir a un médico tal vez, no hay cómo comprar la medicina, lo que necesito. Cuando necesito un empleo para sustentar mi hogar, mi casa, y no hay. ¿Qué usted cree que es golpeado? Participa, hermano. Pero es allí, porque si hay alguien que le fue golpeada la fe, y me agrada esta historia de lo que es el apóstol Pablo, hermano. Y no es que era un hombre, no era un hombre de este mundo, era un hombre común y corriente como los demás apóstoles, como usted y como yo. Pero la convicción que había en este hombre era grande. Sabía, y lo dice, yo sé en quién he creído, quién he puesto mi fe. Porque el evangelio que yo predico, como lo dijo en los Gálatas, no me fue revelado por hombre, por nadie, sino por el mismo Cristo, cual lo trasladó, lo llevó al cielo y vio cosas que imposibles, inefables, que no es difícil expresar. Pero todo esto, todo lo que el apóstol Pablo, toda esa convicción, nosotros la podemos llegar a tener desamando la palabra, aferrándonos, entregando nuestra fe totalmente a Él, totalmente a Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. En nombre de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Otra de las características, otro de los puntos relevantes de la semilla de mostaza, es una semilla que no se injerta. Así como dice en Romano que el olivo silvestre, lo cual nos llama que somos nosotros, que somos gentiles, más el olivo, más el buen olivo que representaba a Israel, dice que debido a su rechazo, a no recibir al maestro, el mismo Dios nos injertó en en el olivo real. Y dice que ese olivo llegó a dar más fruto, que fue la expansión del mensaje del reino de Dios por toda la tierra. Y hay injertos, bueno, que conoce de siembra sabe, hay injertos que dan un buen resultado. Pero hay algo que tiene la semilla, es que no se puede injertar. No es híbrida. O sea, dando a entender, y lo que me llevó a mí a entender es que nuestra fe no se puede mezclar. No podemos tener fe en Cristo y tener fe en otros asuntos, en el hombre, en el dinero. O es en él o no es fe. Una fe no fingida, una fe genuina. Y a eso es lo que nos llama el Señor.